Hablemos de John D. Rockefeller, un nombre que, vamos, es sinónimo de riqueza. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo un hombre que empezó desde abajo, en la miseria, llegó a amasar una fortuna que es casi imposible de imaginar? Vamos a desglosar sus principios financieros clave. Y cuando digo una fortuna inimaginable, de verdad que no estoy exagerando. Para que se hagan una idea, si ajustamos su patrimonio a la inflación, estamos hablando de unos 400,000 millones de dólares. Es una locura. Habría que sumar la fortuna de, por lo menos, las 15 personas más ricas del mundo hoy en día solo para acercarse a esa cifra. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo el hijo de un estafador, un charlatán, que era conocido por sus engaños, pudo convertirse en la persona más rica de la historia moderna? Porque no, su historia no empieza con una cuchara de plata, empieza en la más absoluta pobreza. Bueno, para entenderlo todo, tenemos que retroceder justo al principio, a sus primeros días, porque es ahí donde se sembraron las semillas de lo que vendría después. Y su primera gran lección fue esta: hay que aprender a vender, y cuanto antes, mejor. Fíjense, desde niño, Rockefeller ya era un pequeño empresario. ¿Qué hacía? Pintaba piedras y se las vendía a la gente, hasta les vendía dulces a sus propios hermanos. Ahí fue cuando se dio cuenta de algo clave. Vender es una habilidad que cualquiera puede aprender. Y él mismo lo dijo, con sus propias palabras. Fui entrenado en los negocios desde la cuna. Ese arranque tan temprano le dio el gusto por el dinero, por ganárselo, y sobre todo, la motivación para nunca, pero nunca detenerse. Ok, entonces pasamos de esos pequeños negocios de niño a su primer trabajo de verdad. Y es aquí donde su famosa, casi legendaria ética de trabajo empieza a brillar con luz propia. Y aquí viene otra lección que es fundamental. Si se quieren ingresos extraordinarios, se necesita un esfuerzo extraordinario. No hay atajos. En su primer trabajo como auxiliar contable, su disciplina era casi militar. Se dice que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin quejarse. Miren, el camino fue este. Estudió contabilidad por su cuenta mientras era mensajero. Luego consiguió el puesto de auxiliar contable y a partir de ahí fue trabajo, trabajo y más trabajo. Horas larguísimas, cero distracciones. Y claro, ahorraba hasta el último centavo que ganaba. Su estilo de vida era súper austero. O sea, su éxito no fue suerte, para nada. Fue el resultado de un esfuerzo y un sacrificio que pocos estarían dispuestos a hacer. Pero claro, después de 5 años como empleado, Rockefeller sabía que ese no era su destino final. Y ahí es cuando tomó la decisión que lo cambió todo: ser su propio jefe. Y su tercer principio es algo que a muchos les cuesta entender. No hay que esperar el momento perfecto para empezar, porque el momento perfecto no existe. Se asoció con un colega y ¡pum!, lanzó su propio negocio de comercio de granos. Esto demuestra que, una vez que se tiene la experiencia, hay que tener el coraje de dar el salto. Pero no se quedó ahí. Aunque el negocio de granos le iba de maravilla, Rockefeller tenía una cuarta regla de oro. Siempre, siempre hay que estar buscando nuevas formas de ganar dinero. Su radar siempre estaba encendido y vio algo gigante que se asomaba en el horizonte. Por un lado, tenía su negocio de granos. Funcionaba bien, le daba ganancias constantes, era lo seguro. Pero por otro lado, estaba esta nueva industria del queroseno y el petróleo, que estaba explotando para iluminar las ciudades. El potencial de ganancias ahí era extraordinario. Y esto es lo que lo hacía diferente. Su pensamiento no era conformista. Entendió perfectamente que lo que da dinero hoy puede que no lo dé mañana. Así que, ¿qué hizo? Agarró su capital y lo apostó todo a su primera refinería de petróleo. Y a partir de ahí, su imperio petrolero, la famosa Standard Oil, no paró de crecer hasta dominarlo todo. Y conforme crecía la empresa, sus principios, tanto personales como financieros, se volvían cada vez más afilados. Lección número 5, y esta es clave: si los ingresos suben, los gastos no, se quedan donde están. A pesar de ser cada vez más rico, Rockefeller era famoso por ser tacano, nada de ropa cara, y dejaba unas propinas malísimas. Pero esto no era por codicia, era por un principio sagrado para él: la preservación del capital.
Y esto nos lleva a una de sus reglas contables más interesantes. Para él, la inversión inicial que se puede en un negocio debía tratarse como una deuda. O sea, el negocio le debía ese dinero a quien lo puso. ¿Qué significa esto? Que para Rockefeller, una empresa estaba en números rojos hasta que pudiera devolver hasta el último centavo de esa inversión inicial, incluso si el dinero había salido de su propio bolsillo. Y la séptima lección es sobre visión y autosuficiencia, no depender de nadie. Miren, en esa época, el magnate de los ferrocarriles, el poderoso Cornelius Vanderbilt, intentó acorralarlo, controlar cómo transportaba su petróleo. Y Rockefeller, bueno, no se iba a dejar. ¿Y cuál fue su solución? Absolutamente genial. Dijo, sí, pues construyo mi propia red de transporte. Y así nacieron los oleoductos. Una jugada maestra que no solo dejó fuera de juego a su rival, sino que cambió las reglas de toda la industria. Demostró que siempre estaba pensando 2 o 3 pasos por delante de todos los demás. Y esto nos lleva a sus principios sobre con quién asociarse. La lección 8 era simple, solo trabajar con gente que sume, que aporte al crecimiento. Y si había un socio o una dependencia que se sentía incómoda, se eliminaba. El objetivo final era que el negocio fuera totalmente autosuficiente. Ahora, veamos cómo toda esta mentalidad se puso a prueba en su desafío más grande. Llegamos a principios del siglo XX. Para entonces, la Standard Oil era un monstruo, controlaba más del 90% de todo el petróleo de Estados Unidos. Y claro, el gobierno se fijó en él. Y lo que pasó fue esto. El gobierno le puso una demanda por monopolio. Y en 1911 la perdió. La orden fue clara. La Standard Oil tenía que disolverse, venderse en pedazos. Imagínense, Rockefeller ya tenía más de 70 años y acababa de perder la batalla legal de su vida. Parecía al final una derrota total. Pero, y aquí viene lo increíble de esta historia, lo que parecía ser su mayor fracaso, irónicamente se convirtió en su más grande victoria financiera. Lo que pasó después es probablemente la lección más poderosa de todas. Su novena lección: en cada problema, por grande que sea, se esconde una oportunidad. Miren, cuando su empresa se dividió, a él le tocaron acciones de todas las nuevas compañías que se crearon. Años más tarde, llegó la gran crisis financiera de los años 20. La bolsa se derrumbó, los precios de las acciones por los suelos. Y Rockefeller, en medio del pánico, vio la oportunidad perfecta. ¿Y qué hizo? En lugar de quejarse o lamentarse, aplicó sus 2 últimas lecciones. Primero, vio la oportunidad en la crisis y empezó a recomprar acciones de esas mismas compañías petroleras, pero a precios de risa. Y segundo, usó su 10ª lección, dominar el lenguaje del dinero. Su conocimiento financiero le permitió multiplicar su fortuna más de 15 veces cuando el mercado se recuperó. Al final, esa disolución forzada por el gobierno se convirtió en su mayor negocio, y él en el hombre hecho a sí mismo más rico de la historia. Su historia es simplemente increíble y demuestra que una mentalidad correcta, combinada con una disciplina de acero, de verdad puede transformar los inicios más humildes en un legado que perdura. Y nos deja pensando, ¿no? De todos estos principios que funcionaron hace más de un siglo, ¿cuál será el más importante para quien busca crear riqueza hoy?